Nuevamente, mis hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Efesios, el capítulo 3. Efesios capítulo 3. Gracias, hermano. Los versículos del 1 al 6. Dice la palabra de Dios. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. El Señor nos bendiga con su palabra en esta tarde. Bueno, tarde todavía, casi noche. Bien, estuve hablando la semana pasada con el hermano Costel y del capítulo 2, el final. Había algunos apuntes, pero ya se lo dejaré a ellos porque era temas que tratan sobre esa piedra del ángulo, etcétera, etcétera, y ellos que son, entre él y Julián, creía que el ingeniero Julián y el hermano Costel, que se dedica también a trabajar con, ¿cómo se llama el tema de la construcción? ¿Qué es lo que tú haces, literalmente? Pues eso, ellos que saben más que yo de todas esas cosas, tratarán en detalle todo lo que es referente a la piedra angular, a la principal piedra del ángulo, etcétera. Yo he leído un poquito acerca de eso, pero ellos son más expertos que yo en la materia, sin ninguna duda. Así que bueno, posteriormente ellos se encargarán de dar unas pinceladas de estos pasajes finales, pero ya yo comencé con el capítulo 3, yo voy un poquito más adelantado en ese sentido, y concluiré o intentaré concluir, porque la semana pasada vimos parte del capítulo 1, del versículo 1, perdón, de este pasaje que leímos, y algún aspecto trataremos posteriormente, no solo del versículo 1, sino del resto de versículos. Bien, cuando vimos a el apóstol Pablo en este pasaje expresando que él era un prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, la semana pasada hablábamos y decíamos que la condición en la cual se encontraba el apóstol no era una condición primeramente por causa de pecado. Obviamente había muchas causas por las cuales una persona iba a ser prisionera o podía ser encarcelada en aquel tiempo y en este tiempo. Ahora hasta por no pagar ciertas multas de tráfico también te pueden encarcelar, por defraudar Hacienda, etcétera, etcétera, por muchas cosas. En aquel tiempo también había muchas causas para ser prisionero o ser encarcelado, pero obviamente el caso del apóstol Pablo simplemente era un prisionero de Cristo o un prisionero por causa de Cristo. En ese aspecto también recalcábamos el caso de John Bunyan, de Juan Bunyan, que fue encarcelado unos 12 años más o menos, y que en ese periodo de tiempo escribió, o sea, fue un tiempo que él aprovechó para escribir El progreso del peregrino, que ya vimos aquí la película hace como un mes y medio, ¿no? Algo así, y que muchos seguro que han leído el libro también del progreso del peregrino, que es un libro clásico dentro de lo que es la literatura cristiana. Bien, también mencionamos que no era casualidad cualquiera que fuera la circunstancia en la cual hoy tú te encontrabas. Decíamos que por causa de Cristo, si es por causa de Cristo que estás en una situación, en una circunstancia compleja, difícil, etcétera, esa situación no se escapa de la mano de Dios. No es una situación que ha sido de mala suerte, como habitualmente dicen. Hay una frase que se utiliza aquí en España, a ver cómo la suavizo, pero dice, te ha defecado la paloma o el palomo. ¿La habéis escuchado, no?
con unas palabras más vulgares, un poquito más vulgares, yo he usado términos diferentes. Dice, uy, qué mala suerte. Los que quieran saber luego ya se la digo out the record. Así que, pero bueno, Salva, que es el typical Spanish, le puede contar el refrán. Seguro que controla el refranero español, vamos, sin problema. Pero bueno, ya lo saben. Bueno, tenemos también, hombre, también puede contarles posteriormente a los hermanos esa frase y otras más que hay por ahí. Pero no es cuestión de mala suerte, entre comillas, o de buena suerte también. No es cuestión de suerte, sino que simplemente en la circunstancia en la que te encuentras, si es por causa de Cristo, tienes que aprender a contentarte cualquiera que sea tu situación. Soy prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, pero de Cristo. Si es fuera de Cristo o sin Cristo, simplemente estás pagando las consecuencias de tus malas decisiones, de tus errores o de tus pecados. Eso también hay que destacarlo. Es que me fue mal en tal o cual empresa o en tal o cual cosa que yo intenté hacer. La pregunta es, ¿qué era eso? Y si estaba Cristo en medio de eso. Eso también habrá que valorarlo, o tienes que valorarlo en tu vida. Bien, pues seguimos tratando del capítulo 3, el versículo 2. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Cuando el apóstol Pablo dice esto o escribe esto aquí a los Efesios, da la impresión de que está hablando o tratando con personas extrañas. O que dentro de este grupo a las personas a las cuales él está escribiendo, hay muchos que no han tenido la oportunidad aparentemente de escucharle de forma directa. No quiere decir ni que el apóstol Pablo no hubiera enseñado estas cosas a los efesios, ni que el grupo de los que estaban ahí no habían prestado la atención suficiente, sino que simplemente en una iglesia cosmopolita como era la iglesia de Éfeso o la de Corinto, por ejemplo, y sin ir más lejos, la nuestra, en un periodo corto, por ejemplo, de 5 años o de 10 años, hay un recambio muy amplio de lo que es la membresía. Si usted se pone a calcular, vamos a ver aquí, por ejemplo, yo creo que el que menos tiempo lleva aquí es Fabián, ¿no? Dentro del grupo, sí, ¿no? ¿Cuánto? ¿Cómo? A saber lo que te han hablado. De Priscila y Aquila. Bueno, ahí lo dejamos. Bien, pero ¿cuánto llevas en la iglesia, por ejemplo? Casi un añito. Bien. ¿Puedes tú pensar así en tu mente y decir, mira, por aquí la cantidad de personas que han pasado, creyentes primero y no creyentes, que hoy no están ni que no estarán? Te haces una idea, un número. Póngase usted en su mente, en su cabeza, un número. En su cabeza, así, a grosso modo. Para que usted se haga una idea. ¿Te suenan? ¿Qué cantidad te vienen a la mente así? Pepe, Juan, María, la chica o el chico que me saludó esa vez y jamás vino 2 veces y no volvió. ¿Te haces una idea en tu mente? Yo sentándome a echar números así, cuando iba por 47, digo, espérate, en los últimos 4 o 5 años, no mucho más. Ya yo llevo aquí en la iglesia más de eso, obviamente, mucho más. Llevo más de ahí. Seguro que usted puede echar números, ¿le viene un número a la mente a alguno de ustedes? De gente que ha pasado por aquí y que no están, que se han ido o se han cambiado de ciudad o se han mudado a otra iglesia. No quiere decir que se han ido al mundo solamente, sino te pones a echar números y dices, oye, probablemente con la gente que ha pasado por aquí, creyente y no creyente, se habían podido abrir 3 iglesias. Algunos están en otras iglesias sirviendo al Señor, gloria a Dios. Otros no sabemos, le hemos perdido la pista. Otros no eran creyentes y han venido de paso o de paseo, etcétera, etcétera. Imagínate en Éfeso, donde había tanto movimiento, comercio, etcétera, 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 y en otras iglesias más. Muchos de ellos no tuvieron o no habían tenido la oportunidad de conocer en persona al apóstol Pablo. Es así. Y si vemos en otras de las cartas del apóstol, él también dice, por los que no han podido ver mi rostro. O sea, no tenían la posibilidad de poder ver al apóstol Pablo. Y él, a ellos y al resto también dice, si habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Y cuando él escribe la carta a los Corintios, les dice
cuando yo vaya allí, no solamente veré las palabrerías de aquellos que aparentemente le difamaban, sino que también iba a presentarles el poder del Evangelio. No solo en palabras, sino también en poder, porque muchos de ellos tampoco le conocían porque eran ciudades en las cuales el comercio se movía de una manera y de una forma muy ágil, como es aquí en Madrid, como es aquí en muchísimos sitios de España. Fíjate que la gran mayoría de los que estamos aquí, pues no hemos nacido aquí. Nos hemos estado moviendo de muchas maneras. Algunos más, otros menos. Bien, por tanto, no es que no fuera el apóstol Pablo conocido, él o sus palabras, como por ejemplo encontramos en la carta de Pedro, donde Pedro habla acerca de esto. Vamos a hacer un paréntesis aquí y vamos a ir a Primera de Pedro. Perdón, a Segunda de Pedro. Segunda de Pedro 3, 15 y 16. Segunda. Lo tenemos. Esto es el apóstol Pedro escribiendo acerca de Pablo. Por lo cual, perdón, 15. 15 y 16. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Este misterio que el apóstol Pablo posteriormente aclara o menciona en este pasaje que hemos leído de Efesios 3 del 1 al 6, luego presentaremos y revelaremos, o no revelaremos, sino que ya está aquí escrito en el versículo 6, vemos que era un misterio que estaba oculto anteriormente. Muchas de las cosas que el apóstol Pablo escribía eran y son para nosotros en algunas ocasiones no necesariamente difíciles de entender, sino muy mal interpretadas hoy en día por muchos que utilizan de manera inapropiada las reglas de la hermenéutica o de la interpretación bíblica. La Biblia dice lo que dice. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces no me gusta lo que dice. Y como no me gusta, pues lo tuerzo. Como dice Pedro, los indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición, como también el resto de las escrituras. Las cartas que escribían en aquel tiempo los apóstoles tenían la tendencia a ser cartas circulares, de que fueran de iglesia en iglesia, de que fueran escuchadas o leídas o también recibidas en el resto de iglesias porque tenían la misma autoridad apostólica. Y en el caso del apóstol Pablo, como les he dicho, era un hombre muy versado, era un hombre muy estudiado y muchos de los que se encontraban en la mayoría de las iglesias no tenían quizás la capacidad de digerir todo el conocimiento y toda la abundancia de la gracia de Dios que había sido derramada en el apóstol Pablo en sus escritos. Y cuando recibían esto, dice, estas cosas son muy difíciles de entender. Y algunos quizás más avispados, más listos, de manera maliciosa, se intentaban aprovechar de esto para engañar a los discípulos, como posteriormente lo hicieron o lo intentaron hacer con los Gálatas. ¿Recuerdan? Oh Gálatas insensatos, ¿quién os engañó para que creyeseis otro evangelio? No era ninguna cosa difícil en este caso para alguno que pudiera tener un poquito más de conocimiento, intentar engañar o engañar a estos primeros discípulos. Bien, era importante para ellos que pudieran ser versados en la escritura y también dedicarse de manera eh, incesante al estudio de ella. Este misterio o esta administración de la gracia de Dios, versículo 3 de Efesios 3,
le fue dada al apóstol Pablo por revelación. Y en el libro que estamos estudiando, encontramos lo que es, por así llamarlo, una cascada en este proceso de mostrar un misterio. Definiendo un misterio, en el caso del Nuevo Testamento, como algo que está oculto y a lo cual no tendríamos acceso alguno sin una revelación divina. Hoy en día está de moda lo que es decir, mencionar o proclamar, esto es un misterio. Digo esto de algunos falsos profetas y falsos maestros que andan por ahí, supuestamente revelando misterios y dando nuevas interpretaciones a la escritura. De eso seguro que habéis visto muchos vídeos de algunos, ya sea anunciando la venida en fecha y hora exacta de Cristo, que eso ha sucedido durante siglos. Podríamos mencionar varias fechas aquí, muchos de nosotros, sin ninguna duda. Recuerdo alguna de las más impactantes que fue la del 2012. Esa yo recuerdo porque vi carteles por aquí. Y la del 99 al 2000 también. Esas dos son de las que más me han impactado a mí. El I2K, ¿se acuerdan de eso? Y en el descubrimiento de América tú estabas vivo. Y te lo sabes, ¿a que sí? Bueno, ya me lo has dicho todo. Ya silencio y sepulcral, ya tampoco, pero no estaba vivo y te lo sabes. Muy bien. Vale. Pero esos dos eventos concretos a mí me marcaron mucho porque yo recuerdo que estaba en un sitio rural, en un campo, en un monte perdido. Digo, yo aquí, el I2K, el I2K, el I2, le suena, ¿no? Yes, pues eso. Y que iba a ser un reseteo mundial porque no estaban configurados. Nadie nos imaginábamos que íbamos a llegar al año 2000 porque el mundo se iba a acabar antes. Bien, este misterio con respecto a los gentiles fue dado al apóstol Pablo por revelación. Bien, entonces, dando detalles acerca de este misterio, vemos aquí en este pasaje que el misterio estaba escondido desde los siglos en Dios. Era algo oculto, hasta que Dios quisiera revelarlo, en este caso, a los gentiles o a quien él quisiera. En este caso fue al apóstol Pablo que lo reveló y posteriormente el apóstol Pablo se encargó, con esa iluminación que recibió de Dios para este misterio, de proclamarlo y de plasmarlo por escrito. Bien, entonces ese misterio estaba en otras generaciones escondido y no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como presenta el versículo 5, y es un misterio que ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. El misterio, por revelación, dice Pablo, me fue declarado. O sea que hay una revelación, iluminación, proclamación y por último, una preservación por medio de la escritura de ese misterio. Esos son como una cascada o los 4 puntos esenciales. Lo primero es una revelación que se da directamente al apóstol. Por eso hoy en día muchos quieren llamarse apóstoles, entre comillas, para recibir revelación. Habéis escuchado eso muchas veces, esa palabra últimamente, ¿no? Es que Dios me ha revelado. Si no eres apóstol, no tienes revelación. La palabra que habitualmente utilizamos nosotros es la posterior a la revelación, que es iluminación. Lo revelado, al estudiarlo, al digerirlo, al ser iluminado por el Espíritu Santo, entonces tú puedes entenderlo, sacar conclusiones prácticas de eso y actuar en consecuencia. Entonces nosotros ya hemos recibido la palabra revelada de Dios, que tenemos que la palabra profética más segura, que es esta, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Ya lo revelado está aquí. Lo que tú y yo necesitamos es iluminación. Tenemos una biblioteca ahí espectacular. Si los libros están muy bonitos y muy nuevos, mala señal. ¿Por qué? Mira qué listo. Y no habías nacido. Bueno, bien. Bien. Exacto. Ya ha sido revelado por el Espíritu lo que tenemos en la Escritura. Ahora lo que tenemos que procurar en la iluminación del Espíritu Santo, para poder entender la Biblia, la palabra de Dios, hay que leerla y estudiarla con el mismo espíritu con que se escribió.
¿Con qué espíritu se escribió la escritura? Con el espíritu. Mora en ti el Espíritu Santo. Los no creyentes, los no convertidos, cuando leen la Biblia dicen, algunos, un libro muy interesante. Y me dijo uno que se había leído ya, según él, por lo menos unos 3.200 libros. La Biblia está dentro de los libros que me he leído. Un ateo blasfemo al cubo. Muy, vamos, al cubo. Sí. Y me dijo, ya yo lo leí. Así que para mí no ha sido nada. Ha leído 3.200, la Biblia es uno más de los 3.200 que ha leído. Vale. Bien, ha leído la Biblia, pero sin el Espíritu Santo. ¿Qué efecto tiene? Ninguno. Más efecto hace leer un versículo con el Espíritu Santo que la Biblia entera sin él. Así de simple. Y seguro que habéis escuchado muchas historias de hombres y mujeres que han sido tocados y transformados por un solo versículo de la Biblia que les ha tirado, les ha bofeteado y les ha destrozado espiritualmente para ser renovado en el Espíritu Santo y convertirse a Cristo. Seguro que habéis escuchado testimonios de este tipo. Pero este misterio, con respecto a los gentiles, el misterio está aquí revelado, versículo 6. ¿Cuál es ese o cuál era ese misterio que hoy ya ha sido revelado? Que los gentiles, o sea, nosotros, son o somos coherederos y miembros del mismo cuerpo que los judíos y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. Judíos y gentiles en Cristo, por Cristo y a través de Cristo, que es el único camino, la verdad y la vida, todos vamos de la manita al Padre. Nadie dice Jesús viene al Padre, sino nadie. En Cristo somos un cuerpo, un pueblo, sea judío, sea gentil, sea esclavo, sea libre, sea hombre, sea mujer. No hay nada de esto, dice el apóstol Pablo, sino que Cristo es todo en todos. Ya en Cristo somos uno, cristianos. Esa es nuestra identidad real, nuestra nacionalidad. Sé que muchos de vosotros podéis, algunos, presumir de ciertas nacionalidades. Creo que es lo más orgulloso de su nacionalidad. Los peruanos son los más orgullosos, ¿no, hermano? Son los más nacionalistas. No, hay muchos países que tienen mucho sentimiento de país. Y eso es respetable y eso no pasa nada. De los que yo he conocido, creo que los mexicanos tienen también mucho sentimiento de país. Dije los peruanos de broma, pero creo que los mexicanos. Aquí en España no hay ese sentimiento de país. Tristemente, como ustedes saben, la bandera y los símbolos patrios aquí en España están mal vistos porque son tenidos en cuenta como parte de una dictadura y demás. Otros países que son muy orgullosos de lo que es su nacionalidad también son Estados Unidos, en la mayoría de los casos. Ellos se sienten muy orgullosos de pertenecer a esa gran nación, pero bueno, hay otros países también que tienen mucho sentimiento de país. Y eso es respetable. Pero esto era un misterio, era un misterio porque ya ha sido revelado, pero a partir de estudiar un poquito esto me surgió la pregunta, ¿y en el Antiguo Testamento no había Dios ya expresado con anterioridad que esto iba a pasar? Cuando el hermano Costel también estuvo hablando de este tema con respecto a los discípulos y a Jesús, decíamos que el mismo Jesús les había revelado y les llegó a revelar unas 3 veces lo que le iba a acontecer en Jerusalén, que ¿qué le iba a suceder a Jesús? Que iba a padecer, que iba a ser arrestado, padecer, ser torturado y tal, que iba a morir, pero que al tercer día, ¿qué? Pero ellos no podían entender estas palabras porque estaban velados, como un velo. No podían entender esta, pero lo había revelado el Señor. Y busqué algunos versículos en el Antiguo Testamento, y podía haber buscado más, pero dije, uy, no, ya, se me va a hacer una lista muy larga. Y, por ejemplo, voy a mencionar algunos versículos. En este caso voy a pedir ayuda a los más diestros aquí en la escritura para que busquen, en este caso, Génesis 12:3. Levante la mano al que lo pilla. Génesis 12:3. Venga, un voluntario o voluntaria. Hay para todos. Venga, Rebeca. Génesis 22:18. La hermana Nora. Primera de Reyes 8:41 al 43. Primera de Reyes 8. Los que estén en la columna no les veo. 8:41 al 43.
Mano Salvador. Isaías 42:6. Mano Costel. Isaías 49:6. Hermana Melissa. Hermana Debbie. Y Isaías 56, 6 al 8. Hermana Miriam, que voluntaria. Salmos 22, 27 al 28. Hermano Salvador, otro voluntario. Y Salmos 86, 9. Hermano Darinel. Ahí lo tiene. Son voluntarios sin mano, pero voluntarios también. Bien. Voluntarios porque tienen la voluntad. Oculta, pero ya la hemos revelado la voluntad. Ha sido revelada la voluntad de los hermanos. Bien, Génesis, vamos a ver algunos versículos que nos muestran este misterio, entre comillas, en el Antiguo Testamento con respecto a los gentiles. Génesis 12:3. Y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Cuántas? Judíos, gentiles y todos. Génesis 22:18. Porque tú has obedecido mi voz. Todas las naciones de la tierra, no solamente Israel. Primera de Reyes 8, 41 al 43. Asimismo, el extranjero que viniere de las tierras pues oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo extendido, y viniere a orar esta casa. Tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero viene clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre, y te llevan como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. ¿Cuántos pueblos? Todos los pueblos de la tierra y esto es un pasaje muy claro, los extranjeros que iban a venir aquí de forma directa a adorar a la casa de Dios. Isaías 42:6. Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Amén. Luz de las naciones. Isaías 49:6. Isaías 49:6. ¿A quién se lo...? Venga. Seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Luz de las naciones en general. Isaías 56, 6 al 8. Mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Salmo 22, 27 al 28. Te acordarán y te volverán a Jehová todos los confines de la tierra. Y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones. Amén. Y por último, Salmo 86, 9. Amén. Hay algo quizás que nos pasa o que nos ha pasado a todos, principalmente masculinos, varones, etcétera, y es que ya sea tu madre o la señora que gobierna, dice, mira, tal cosa está, el alfiler está en el cajón, en el segundo cajón. Vas allí, lo sacas, lo pones boca arriba, boca abajo, de todas las maneras, y dices, aquí no está, no encuentro eso.
a que voy yo y lo encuentro. ¿Te ha pasado eso? Miles de veces. Y colleja que te ganas. Porque la madre dice, si voy y me paro de aquí y lo encuentro, prepárate. Dice, ay Dios. Ya. Si vemos, por ejemplo, esto es una lista de versículos medianamente así, no muy amplia del todo, porque se podrían sacar muchos versículos más. Vemos que estaba revelado en el Antiguo Testamento ya para los israelitas lo que el Señor tenía planeado hacer con respecto a nosotros los gentiles. Dios no tiene plan B ni plan C. Amén. Dios tenía un único plan. Tenía y tiene un único plan. El detalle con respecto a esto es la forma en que Dios durante el camino te dice, te voy a llevar de A a B. ¿Qué es lo que va a pasar en medio? Ese es el misterio. El misterio está en todas las cosas que pasan entre medias. Lo mismo que pasa muchas veces en la vida nuestra como creyentes. Sabemos que tenemos que ir de A a B, o iremos de A a B. Pero lo que pasa entre medias, A.1, A.2, ya ahí hay un millón de cosas. A1,1, A1,2. Hay muchísimos subpuntos en medio y muchísimas variables que para nosotros son un misterio, pero ya el Señor dijo, esto será de esta manera. Los judíos no pudieron ver esto en el Antiguo Testamento, en las escrituras que tenían, pero sí el apóstol Pablo dijo, ya este misterio estaba revelado desde hace muchísimos siglos. Y es que nosotros los gentiles tenemos la bendición por la revelación que recibieron ya directamente los apóstoles, por la iluminación que recibió o que se abrió a través de Pablo, pero recuerdan que el apóstol Pedro también en el libro de los Hechos, cuando va y recibe aquella visión de todos los cuadrúpedos que venían por el lienzo aquel, recuerdan que le dice al Señor que lo que Dios limpió, no lo llames tú común o inmundo. Ya con eso también, con Pedro, se abre la puerta hacia los gentiles. Para Pedro y para otros judíos era un poquito más complicado, porque ustedes saben que el mismo apóstol Pablo tuvo que reprenderle. Posteriormente Pedro parece que resolvió ese problema y reconoció que el apóstol Pablo tenía razón en la queja que tenía, en que él con los judíos se comportaba como un judío y cuando venían los gentiles hacía una especie de doble cara y no quería tener relación con los gentiles para no ser tachado o quizás rechazado, en este caso por los judíos. Y el apóstol Pablo le llamó la atención diciendo que no podía comportarse de esta manera. ¿Recuerdan? En este caso. Entonces, para los judíos era un poquito más complicado en ese aspecto porque tenían mucho arraigo social todavía, político y muchos prejuicios con respecto a los gentiles. Ciertamente los gentiles tenían unas prácticas paganas muy exageradas en aquella época y hoy también no son ninguna cosa extraña. Las personas no creyentes, ustedes saben que tienen prácticas y apoyan prácticas y conductas aberrantes, pero nosotros que somos o que hemos nacido como gentiles, para nosotros son casi prácticamente parte del día a día, tristemente, porque la vemos en la televisión, la vemos en los anuncios, la vemos en la calle, donde quiera, y en la calle en general vemos todas estas cosas. Y tristemente es parte de lo que tenemos que soportar mientras estemos viviendo aquí en esta tierra. Entonces, revelación solamente por los apóstoles. No hay nueva revelación. Es que Dios me dijo para ti, cuidado con lo que estás diciendo. No hay nueva revelación. La revelación está aquí. Lo que hay es iluminación para tú entender lo que la Biblia dice. Y para eso tenemos muchísimos comentarios y muchísimos hermanos a los cuales el Señor le ha dado una capacidad especial para discernir, para interpretar, etcétera, etcétera. Y hay un montón de libros aquí. ¿Estaremos todos de acuerdo con todas las cosas o en todas las cosas? No. Pero eso es hasta cierto punto irrelevante, salvo por las doctrinas cardinales. No tenemos que estar de acuerdo siempre en todo, porque ni siquiera con tu esposa, con tu esposo estás de acuerdo en todo, ni con tu hijo ni con tu hija. Con quien más peleas probablemente con tu propio hermano o hermana, imagínate, cuando estás viviendo en la casa. No tenemos que estar de acuerdo en todo, no pasa absolutamente nada. Eso no es nada del otro mundo. El detalle es que estemos de acuerdo en las cosas que son realmente fundamentales. Y por eso va en parte el tema de la iluminación.
Y con el tiempo hay muchas de esas cosas que cambian. Por ejemplo, habíamos pensado de una manera en un tiempo concreto cuando somos nuevos creyentes. Tenemos a veces pensamientos muy peculiares con respecto a las cosas de Dios. O creemos que verdaderamente no, es que las calles de oro eran de oro, oro. Dice, bueno, pues la voy a romper y la voy a vender a cachitos. No, no, no vaya por ahí. O sea, en el caso de Juan, ve cosas concretas reveladas en el Apocalipsis, por ejemplo, que él asocia con cosas que son de su propia vivencia natural, que él no sabe cómo llamarle. Por ejemplo, si él ve un iPhone, él dice en aquella época, ¿qué será un iPhone? Veo una cosa cuadrada a manera de ventana, te estoy diciendo, por ejemplo. O sea, él simplemente hace una similitud de lo que son sus vivencias personales con lo que se le muestra en ese momento concreto. Entonces, la iluminación forma parte de lo que es no una revelación nueva, sino un entendimiento más amplio de lo que ya ha sido revelado. Posteriormente, la proclamación. Usted y yo tenemos la responsabilidad, como el apóstol Pablo, de ser enviados, no en el aspecto de ser apóstoles con el cargo como tal, sino de ser enviados también a mostrar lo que el Señor nos ha dado a otros. Y por eso dice el apóstol Pablo que lo que has oído de mí ante muchos testigos, le dice a Timoteo, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos ¿para qué? Para enseñar también a quién, a otros. No es que yo voy a aprender lo revelado con iluminación para guardármelo en el bolsillo, sino para enseñarlo a otros, para mostrar a otros, para discipular a otros, para ayudar a otros. Y lo que tenemos aquí, por parte del apóstol Pablo, que ha sido revelado, iluminado, también ha sido preservado por medio de la Escritura. Y para eso, bueno, yo no sé si en el discipulado está el tema de las Escrituras, de la preservación de las Escrituras hasta hoy, pero hemos estado hablando, digo, en el discipulado que está dando el hermano Costel, entre la lista de acápites que hay, pues eso. Entonces, la preservación hasta hoy de las Escrituras y cómo algunos han dicho, no, ese libro le han quitado y le han puesto y han hecho en la mano del hombre. Yo no creo en la Biblia porque la han escrito los hombres. Yo digo, hombre, ¿y quién tú querías que las escribiera? Las gallinas. ¿Los caballos escriban la Biblia o quiénes? ¿A quiénes va a usar Dios? A los que escriben, que son los hombres. Simplemente. Así de simple. La preservación hasta hoy de las Escrituras y en los pergaminos que se han encontrado antiguos, al compararlos con la escritura que tenemos hoy, las diferencias son prácticamente imperceptibles o mínimas. Por tanto, eso nos demuestra que la escritura, la palabra de Dios, ha sido preservada a lo largo de los siglos y simplemente la escritura dice en el libro de Juan que éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El objetivo de la escritura, como decimos y como hemos dicho más de una vez, no es satisfacer todas las curiosidades que tanto tenemos, ni de dar todas las respuestas a los curiosos. Estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Pero no solo se han escrito, se han revelado, han llevado la iluminación y se han preservado con el propósito de que lleguemos a Cristo, que es el único camino de salvación. Este misterio que ha sido revelado es este. Nosotros los gentiles ahora formamos parte de la familia de Dios, somos coherederos del mismo cuerpo del cual participaron los judíos y copartícipes de esas promesas que desde Abraham hasta hoy seguimos disfrutando y que disfrutaremos por la eternidad. Somos copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio de las buenas nuevas del Evangelio. Si usted ha creído en Cristo, a través del Evangelio, de estas noticias, de estas buenas nuevas, usted también es heredero y coheredero con Cristo. Usted es consciente de las bendiciones de las cuales usted disfruta y disfrutará en el futuro. En plenitud no tenemos ese conocimiento tan amplio, porque hay muchas cosas que todavía no sabemos de cómo será la eternidad. Eso es así, hay muchos que se arriesgan, se mojan y dicen, va a ser así, asá, no. Pero sí sabemos que va a ser glorioso porque veremos cara a cara a aquel que nos redimió. Solamente por eso ya es y será suficiente bendición para cada uno de nosotros. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias por el privilegio que nos has dado de ser salvos, redimidos por tu gracia, por tu misericordia, en esa sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado, poder confiar para salvación. Gracias, Padre, por la eternidad que has puesto en nuestros corazones
y por la eternidad que disfrutaremos junto a ti también. Padre, te damos gracias porque ya desde ahora, estando contigo, comenzamos a ver los resultados eternos de tener una vida cerca de ti. Que podamos, Padre Celestial, ser agradecidos contigo y no quedarnos pendientes del mundo. El mundo, dice la Escritura, nada ofrece. Que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo. Que podamos mostrar a otros, con lo que tú nos has enseñado, también que tu palabra ha de cumplirse no solo en nuestras vidas, sino en ellos. Por tanto, necesitamos nosotros primeramente venir a ti cada día de nuestras vidas para atraer también a otros a tus pies. Ayúdanos, Padre Celestial, para que nos gocemos y aprendamos a estar contentos cualquiera que sea nuestra situación, porque a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Que podamos confiar, Padre, en que tú estás en control de todo y que en ti somos herederos y coherederos a través de Cristo de tus bendiciones eternas. Gracias por todas las bendiciones que nos has dado aquí en esta tierra y que nos darás. Y te pedimos, Padre, que cobremos ánimo y fuerzas en nuestra vida y en nuestro andar diario contigo, pensando en las maravillosas y grandísimas promesas que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.